recapitular con el F, como les digo, ya estaba entrando prácticamente a todo lo que era proteína, pero voy a volver un poquito atrás para avanzar este péptido, ¿ya? Y ya ahí continuamos con todos los grupos, ¿ya? A ver, voy a compartir y ustedes me dicen, ¿ok? A ver, comparto. Mm, ¿Ven lo que estoy compartiendo? Ustedes me dirán, ¿Ya? Sí ¿se se ve, ve? doctora. Ya, esto hemos pasado, también, me acuerdo, la composición, vimos los principales aminoácidos, de acuerdo, la clasificación era 5, ¿no? De acuerdo a sus cadenas laterales, eso ya vimos, de acuerdo a su polaridad, de acuerdo a si, desde el punto de vista nutricional, de acuerdo a si eran derivados de otros aminoácidos y también de lo que así solitos, sin formar parte de la estructura de las proteínas, cumplían su función también. Esa era otro tipo de clasificación. Denme un segundito, por favor. Un segundo. Como recapitulamos, de acuerdo a sus cadenas laterales, de acuerdo a si eran derivados o no de su polaridad y desde el punto de vista de la nutrición. Todo eso ya lo vi. Entonces, de acuerdo a sus necesidades nutricionales, recuerden, se clasificaban en aminoácidos esenciales y no esenciales. Y les recalqué que por favor ustedes repasen cuáles eran los aminoácidos esenciales, porque hay que saberlo como médico, porque luego parte importante de, de saber poder colaborar a los pacientes indicándole qué alimentos son ricos en aminoácidos esenciales. Ahora, ¿por qué decimos aminoácidos esenciales? Porque no podemos sintetizar en nuestro cuerpo y debemos de consumirlos con los alimentos, ¿no? O alimentos que contengan estos aminoácidos esenciales. Y también les recalqué que una de las proteínas más importantes que desde el punto de vista nutritivo tiene el 100% de los aminoácidos esenciales, que es la albúmina, que se encuentra en el huevo, la albúmina, ¿no? La clara de huevo. Bueno, ya vimos también las propiedades físicas y químicas, las uniones. Y ahora nos vamos a la parte de péptido, ¿ok? Esto es para recalcar, ya saben que punto isoeléctrico es el pH en el cual un aminoácido tiene carga neutra, o sea, quiere decir que tiene carga positiva, como es, a ver, vuelvo, como es en este caso, y carga negativa, ¿no? Y dependiendo si se disuelve o se encuentra en un medio alcalino o un medio ácido. Si es un medio ácido, tendrá más hidrogenios. Entonces, si es un medio ácido, este hidrogenión lo va a captar el carboxilato y va a tener carga positiva. Y si este aminoácido, ¿verdad? Está en un medio
alcalino, alcalino significa que tiene oxidrilo, entonces va a salir de esta molécula, va a salir hidrógeno, se une al oxidrilo y forma agua. Entonces la molécula va a tener carga negativa. Y punto S eléctrico es el pH en el cual el aminoácido o las proteínas tienen carga neutra. ¿Por qué carga neutra? Porque tienen carga positiva y carga negativa. Ya ese es punto S eléctrico. Mm, ahora sí, péptido. Entonces ya hemos visto, esto ya hemos pasado con el grupo F. Ya esta parte vamos a volver a pasar porque me quedé hasta en lo anterior con el grupo A y C. Entonces, péptido, la unión de dos aminoácidos, de dos o más aminoácidos hasta 10 forman péptido. Entonces, dos aminoácidos en unión covalente, denominada unión peptídica, con desprendimiento de una molécula de agua, me forman péptidos. Si son dos, se llaman dipéptidos. Si son tres, tripéptidos, tetrapéptidos, pentapéptidos, si son cinco, hexapéptidos si son 6, heptapéptidos si son 7, octapéptidos si son 8, nonapéptidos si son 9, y ya a partir de 10 denominamos polipéptidos hasta 49. A partir de 50 aminoácidos unidos a través de enlaces covalentes o enlaces peptídicos, denominados peptídicos, con desprendimiento de la molécula de agua, entonces forman proteínas de estructura más grande. Entonces, la unidad estructural de las proteínas es el aminoácido. Y los aminoácidos se unen entre sí a través de enlaces covalentes, comparten electrones con desprendimiento de agua y forman péptidos hasta 10, más de 10 hasta 49 polipéptidos, más de 50 proteínas. ¿Ya? Entonces, los péptidos son moléculas, decimos polimero, muchas partes, ¿no? Poli muchos, meros partes. Poliméricas constituidas por aminoácidos, que les dije, ¿no? Unidos por enlaces peptídicos, enlaces covalentes, y se denominan peptídicos. Ahora, se denominan péptidos aquellos que tienen masa molecular menor a 6.000 Dalton. Así como les dije, menos de 10, porque más de 10 son polipéptidos, ¿ya? y más de, y más de 49, o sea, 50 más proteínas. Entonces pueden ser, lo que les decía, dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos, etc. Ahí. En general se denominan polipéptidos los polímeros formados por más de 10 aminoácidos unidos por enlaces péptidos. ¿Ya? Entonces, más de 10 polipéptidos. Y los aminoácidos establecen enlaces covalentes. Esto ya a ver, aquí lo explico. ¿Ya? Miren, este es un aminoácido. Este es otro aminoácido, ¿ya? Y la unión de ambos aminoácidos me forman péptidos. Ahora, ¿quién con quién? Aquí, este oxígeno con este hidrógeno, de aquí. Entonces, el grupo funcional carboxilo libre de un aminoácido con el grupo funcional amina, aquí. Y me forma una unión tipo amida, ¿ya? Con desprendimiento de agua. ¿Qué quiere decir? Que de acá sale oxígeno. Si tuviera hidrógeno, oxidrilo, y un hidrógeno de aquí. Oxidrilo más hidrógeno, agua. Y de acá, como no tiene el hidrógeno, sale el oxígeno igual, dos hidrógenos de aquí. Y oxígeno más dos hidrógenos, agua, con desprendimiento de agua. Y acá se da el enlace peptídico, un enlace covalente, están compartiendo electrones, pero se denomina peptídico. Ahora, ¿cómo lo nombramos? ¿Cómo empezamos a nombrar? Este es un dipéptido. Digamos que este sea la glicina, hidrógeno, ¿ya? Este sea la glicina y el otro sea la alanina, ¿ya? Entonces, alanina, glicina, hidrógeno aquí igual, CH3 acá, y entonces, ¿cómo empiezo a nombrar? El que tiene el grupo funcional amino libre, el grupo funcional amino. Amina si tiene 2H sin la carga positiva. Amino
si tiene NH3, ¿ya? Entonces, el que tiene libre se nombra primero con el sufijo. Entonces, si esta fuera la glicina, sería glicil. Y el último que se nombra es el que tiene el grupo carboxilo libre. Entonces, si esta fuera alanina, glicil, alanina. Ahí se complementa. Entonces, se está nombrando el dipéptido. Y así sucesivamente. Si hubiera más aminoácidos, entonces este con el grupo amino se desprende otra molécula de agua y así sucesivamente. Entonces, este había sido el enlace peptídico, enlace covalente, comparten electrón, ¿ya? Ahora, mm, cuando usted tiene un péptido o una proteína, un polipéptido, y se digieren las enzimas. Por ejemplo, las enzimas digestivas rompen este enlace peptídico metiendo agua. Y entonces, para que esto quede así y este de aquí quede así. Entonces, se forma el enlace sacando agua. Se rompe el enlace, las enzimas, metiendo agua. Entonces, si meten agua son hidrolasas. ¿Ya? Proteasa. ¿Ya? Bueno, esto es lo que les acabo de decir, cómo termina el sufijo ir el primero y el último se nombra por completo. ¿No? Aquí un ejemplo, este es cisteína, ¿ya? Esto está mal, tengo que typear. La cisteína es un dipéptido y este es un aminoácido, ¿ya? Es cisteína, aquí, cisteína. Entonces yo tengo la serina, ácido aspartico, la tirosina, la lisina, la alanina y la cisteína y la cisteína, ¿ya? Entonces, tendría que ser, este sería con el sufijo il, seril, aspartil, tirosil, lisil, alanil y el último cisteína, con el nombre completo. Entonces, miren acá se desprendió una molécula de agua, aquí está el otro enlace, otra molécula de agua, otra molécula de agua, otra molécula de agua y otra molécula de agua. Tenemos 2, 4, 6, un hexapéptido, ¿no es? Entonces siempre quedará un grupo funcional amino libre y un grupo carboxilo libre, siempre, ¿ya? Y desde acá se empieza a nombrar, y por último, el que tiene el grupo funcional carboxilo libre, al final con el nombre completo, ¿ya? El glutatión es una molécula importantísima en nuestra célula, principalmente los glóbulos rojos, y importante porque es un antioxidante principalmente de la grasa. Por ejemplo, el glutatión tiene una enzima, la glutatión peroxidasa, que evita la formación de los peróxidos en las grasas. Entonces es un antioxidante poderoso. Y el glutatión había sido un tripéptido. ¿Ya? Está formado este tripéptido por el ácido glutámico, gamma glutámico, el ácido carboxiglutámico, la cisteína y la glicina. Entonces, esos tres. Para nombrarlos, tengo que empezar con el sufijo il, con el primero que tiene el grupo funcional amino libre. Entonces, si es un resto glutamil, gamma glutamil la cisteína, entonces cisteína. Es. Y el último, la glicina, ya se lo nombra completo, ¿no? Entonces este es el glutatión. Gamma-glutamil, cisteinil y glicil, tripéptido. Mm. Hay, como les decía, el glutatión participa en sistemas enzimáticos de oxidorreducción y mantenimiento de la integridad estructural de ciertas proteínas de la célula. Ese es el antioxidante, un antioxidante importantísimo. Su función la va a realizar dentro de la célula.
La carnosina es un dipéptido del músculo y otro ejemplo, y la carnosina está constituida por dos aminoácidos, la beta-alanil y la histidina, ¿ya? Beta-alanil y la histidina. Los dos forman la carnosina. Hay también péptidos que tienen una función importante, la de ser antibiótico, ¿ya? Entonces, la tirosidina es un antibiótico y es un péptido, ¿ya? Está constituida por 8 aminoácidos. Entonces, ¿cuáles son? Ornitina, leucina, valina, tirosina, glutamina, parragina, prolina y fenilalanina. Entonces, si lo vamos nombrando, este sería ornitil, leucil, va- valinil, tirosil, glutamil, asparagil, proli- prolinil y fenilalanina, el último, ya para nombrar. Y aquí hay una lista ya no de péptidos nomás, sino de polipéptidos también, ¿ya? Ahora, este de aquí, la angiotensina 2, había sido un octapéptido importante en la función de, a ver, ¿dónde se secreta la angiotensina 2? ¿Quién se acuerda? Su precursor y qué necesita para formar angiotensina 2. Ustedes en fisiología han pasado el sistema angiotensina aldosterona, ¿verdad? Renina, angiotensina, aldosterona, ¿cierto? Y tiene los órganos que están involucrados en este sistema son el riñón, el hígado y el pulmón, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no? Sí, ¿Y cuál es la función? Ahí está indicando la función, ¿no es? Aumenta aumenta la presión la presión arterial, ¿no? Aumenta la presión. De la vasopresina, ¿dónde se secreta? Otro nombre también recibe aldosterona, Antidiurética. un nonapéptido. ¿Cómo? Anti, la brazo, la vasopresina, ¿qué otro nombre recibe? Antidiurética. aldosterona, Antidiurético, ¿no? Antidiurético. Entonces, evita la salida de agua del riñón, ¿no? Entonces, antidiurético. La oxitocina, ¿dónde se secreta la oxitocina? En los músculos del útero para las contracciones. No, ahí, El ahí hipotálamo. ejerce su función, pero ¿dónde se secreta? Hipotálamo. hipotálamo, La ventricular. Eso. ¿Y dónde cumple su función? ¿Alguien dijo? Pero se ha visto otras funciones más aparte de que en el Secreción de la momento, leche materna. eso, secreción de la leche materna, contracción del útero en el momento del parto, pero también últimamente han visto otros estudios de que esta oxitocina es denominada la hormona del apego, del cariño, del amor, ¿eh? que, que baja el cortisol, porque el cortisol muchas veces se aumenta en estados de estrés o en estados de alerta continua. Entonces, la oxitocina lo que hace es regular, bajar las cantidades de cortisol, ¿ya? Bueno, y hay varios, miren, varios ejemplos de péptidos y de polipéptidos. ¿Ya? A ver, otro ejemplo. Aquí, mire, el glucagón había sido un polipéptido. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos que su acción es hiperglucemiante? ¿Dónde se secreta el glucagón? En el ¿Dónde? páncreas. Sí, en el páncreas. ¿En qué célula? Célula alfa. Células alfa. ¿Y cuál es la función del glucagón? ¿Sobre dónde actúa principalmente? ¿Sobre qué órgano? Sobre el hígado.
sobre el hígado. ¿Y qué activa en el hígado? ¿Qué mecanismo activa? La glucogenólisis. Exactamente, la glucogenólisis, ¿no? Nuestro organismo almacena glucosa en forma de glucógeno, ¿no? Lo empaqueta en forma de glucógeno y cuando los niveles de glucosa bajan en sangre, entonces el glucagón lo que hace es activar la glucogenólisis, por eso es que, ¿por qué decimos hígado? Porque el que mantiene la glicemia es el hígado, ¿no? Dijimos, glucógeno que almacena el músculo es para su utilización del propio músculo, ¿no? A ver, otra. Esta. ¿Por qué será importante esta colecistoquinina? A ver, cuando consumimos, ¿qué? ¿Alguien? ¿No? Cuando Cuando consumimos comidas grasosas, estimula la eso, contracción de la vesícula biliar. muy bien, cuando consumimos alimentos colecistoquinéticos. Y ahí es la explicación en la fisiopatología de la colelitiasis, pues. O en la en la inflamación, cuando hay inflamación, ¿no? Y se produce el dolor. Entonces, esta lo que hace es estimular la contracción de la vesícula biliar cuando consumimos alimentos colecistoquinéticos. Muy bien, así es. Entonces, por favor, ustedes, este es un ejemplo, vayan y estudienlo, por favor, y quiero como tarea, que me tengo que acordar que les tengo que preguntar las tareas, es que ustedes me complementen algunos neurotransmisores importantes que sean aminoácidos. Creo que ya les di, ¿no? Aparte del GABA y otra, si es que hay otra sustancia aparte, ¿ya? Que tengan origen, ya sean aminoácidos o origen peptídico. ¿Entendieron, no ves? Peptídicos o polipéptidos. Bien. Ahora, ¿a qué denominamos proteína? Doctora, A una pregunta. molécula, ¿sí? ¿Solo nombrar o su función más? No su función, su función. Ya, gracias. Ya. Entonces dijimos proteínas macromoléculas, estructuras más grandes. Podríamos denominar ya proteínas mayor de 50 aminoácidos, pero podríamos decir también mayor a 6.000 Dalton, ¿ya? En cuanto a peso. Entonces macromoléculas, poli, mucho, mero, parte. ¿Y cuáles serían las unidades estructurales? Aminoácidos, los aminoácidos. Entonces, una masa mayor de 6.000 Dalton, o podríamos decir más de 50. Lo mismo que era para las propiedades ácido-base, aplica lo que era aplicada para los aminoácidos, aplica aquí para las proteínas, ¿ya? Entonces, la carga eléctrica de las proteínas va a depender del estado de disociación de las funciones ionizables en las cadenas laterales de los restos de aminoácidos constituyentes. Como son estructuras más grandes y forman estructuras cadenas polipeptídicas, ya van a ver, depende de su estructura molecular. Entonces va a depender de qué aminoácidos tenga para ver si tiene carga eléctrica neutra o tiene carga eléctrica, y dependiendo del medio donde se encuentren, si tiene carga positiva o si tiene carga negativa. ¿Ya? Entonces, el pH de la solución en la cual se encuentra la proteína condiciona a ese estado de disociación. Si se disocia o no, si tiene carga positiva o tiene carga negativa. Si es un ácido fuerte o hay más ácido, entonces la proteína tiene carga positiva. Pero si es al pH mayor de 5 o al pH de los líquidos biológicos o básico, tiene carga negativa. Y esa condición es importante. Por eso es que las proteínas no pasan, se filtra todo en los glomérulos, no pasa para salirse, no se elimina a través de la orina. Esa condición de ser estructura grande y tener carga negativa, ¿ya? Bueno. Y punto eléctrico vuelvo a lo mismo que aplica aquí para los aminoácidos. Es el pH en el cual
la proteína tiene carga neutra. O sea, en otras palabras, que se equilibran las cargas positivas y negativas. Por lo tanto, la carga es neutra. Ese es el punto isoeléctrico. El pH en el cual la proteína tiene carga neutra. ¿Ya? Ahora, en medio ácido, volver a recalcar, ya la proteína se carga positivamente, mientras que en medio alcalino la proteína tiene carga negativa. Y nuestro pH de sangre es ligeramente alcalino, ¿ya? Ahora, en cuanto a la solubilidad, el pH y la presencia de sales y solventes que, que no son polares influyen marcadamente en la solubilidad de las proteínas. Ahora, ustedes me dicen, ¿qué creen que pasa con una proteína cuando hay algunas que se pueden diluir en agua, pues, otras no? Ahora, ¿qué pasa si ustedes agarrarían, saben que en la clara del huevo hay, o albúmina, ¿verdad? Saben que hay proteína, ¿sí? ¿Saben eso? Saben, ¿no? Sí, sí, doctora. Ya. ¿Alguna vez han hecho vamos a tratar de hacerlo en práctica, alguna vez han mezclado o han colocado la clara del huevo, que es proteína, en alcohol? Nunca. ¿Qué creen que pasa? ¿No lo quemaría por ser muy fuerte? Se coagula. Las proteínas con alcohol se coagulan, ¿ya? Entonces no es solvente. Algunas se precipitan, ¿ya? Es como si usted agarrara la clara del huevo o el huevo lo cociera, igual se coagula. Entonces la coagulación es la pérdida de su configuración como tal, que generalmente es irreversible, ¿no? Entonces puede ser con agentes físicos como químicos, se coagula. Es como si usted preparara huevos estrellados, así. Entonces, algunas proteínas pueden ser solubles y otras no son solubles. Pero generalmente la presencia de sal, el pH y los solventes mm, influyen en esa solubilidad. Entonces, hay algunos que definitivamente no son solubles. ¿Ya? Y electroforesis es a ver cómo, es un método en el cual podemos separar de las proteínas dependiendo de sus cargas en una solución que tiene una mezcla de proteínas. Entonces, un equipo de electroforesis y en ese equipo se coloca una suspensión, por ejemplo, de nuestra sangre, ¿no? Nosotros queremos saber, por ahí hay un aparato proteína, una proteína que no, que se ha secretado porque algo extraño está en nuestro organismo, por ejemplo, una infección, ¿ya? Y esa infección hace que produzcamos unas proteínas diferentes a las entonces podemos en esa mezcla podemos separar. Ahora, de la sangre, del suero, por electroforesis se separó a las proteínas de la sangre o del suero en dos grandes grupos, la fracción albúmina y la fracción globulina. ¿Ya? Entonces se vio que había mayor cantidad de albúmina, entre el 45 al 55%, y el resto eran globulinas y otras. ¿Ya? Entonces la electroforesis es un método de separación de proteínas en una mezcla. Al hacer pasar una corriente eléctrica continua a través de la solución, y las proteínas migran hacia uno u otro polo con una velocidad proporcional a su carga. En este equipo de electroforesis, entonces, las que tienen polo positivo o cátodo, van las cargadas positivamente y las que tienen carga negativa van a ese ámbito. Entonces, con este electroforesis, con este método, se logró determinar dos grandes fracciones en nuestra sangre, la fracción albúmina y la fracción, aquí igual, ¿no? Ahí tengo que typear, ¿vale? Globulina,
¿ya? Globulina. La albúmina, ¿ya? La albúmina representa la mayor cantidad, como les decía, porque tiene funciones importantes la albúmina, ¿no? No solo es la función que es una de las más importantes que mantener la presión oncótica y coloidosmótica, evitando la extravasación de agua del vaso sanguíneo, sino que transporta sustancias. Cuando avanzamos, les dije, ¿no? Transporta la bilirrubina desde el sistema retículo endotelial hasta el hígado y el hígado para glucuronizar esa bilirrubina. Y se elimina en forma de pigmentos que ya no son tóxicos para la célula, ¿no? También tiene que ver con el transporte de calcio. Ya, ahora, y la fracción globulina se divide en alfa globulina, alfa 2 globulina, beta globulina y la gamma globulina que denominamos anticuerpos, ¿no es cierto? O inmunoglobulina. Ya. De esta, de la alfa 1 globulina, tenemos la alfa fetoproteína, la alfa 1 antitripsina y la HDL colesterol, la lipoproteína de alta densidad, que tiene más proteína que colesterol, ¿no es? Y transporta el colesterol de forma inversa, ¿no es? Desde los desde los vasos sanguíneos lleva hacia los tejidos. Y la otra al revés, ¿no? Desde los tejidos o al hígado para que se metabolice, ¿no es cierto? Y la lipoproteína había pertenecido a la beta globulina, la lipoproteína de baja densidad LDL. De acá, ¿cuál conocen o han escuchado? De la alfa 2 globulina. ¿Cuál han escuchado más? Me suena la eritropoyetina nomás, doctora. Eso, ¿no? Eso. ¿Qué hace la alfa 2 eritropoyetina? ¿Dónde se secreta? En el riñón, En los riñones. ¿Y dónde cumple la función? médula ósea. Médula ósea. ¿Qué activa? La, ¿qué La activa? producción de La glóbulos formación rojos. de nuevos eritrocitos. Eso, el glóbulo rojo. Muy bien, María y Sebastián. Ya. Ahora, la beta globulina, tenemos transferrina, la LDL, colesterol o lipoproteína de baja densidad. El sistema de complemento importante para nuestro cuerpo está adentro. Hemoproteína y el fibrinógeno. A ver, la transferrina, o sea que lo han estudiado en fisiología. A ver, Transporte de hierro. ya. Y el fibrinógeno, Para el proceso de cicatrización, doctora. coagula, Proceso de coagulación, ¿no? coagulación, doctora. Coagulación. Muy bien. Y de las globulinas tenemos secretoria, de fase aguda, fase crónica, en procesos alérgicos y en el mintiasis también inmunoglobulina E, ¿no? Ok. Y ahora más o menos así un patrón electroforético donde hay más albúmina y luego tenemos globulinas de varios tipos, ¿no? Alfa 1 globulina, alfa 2 globulina, beta globulina y gamma globulina. ¿Qué me faltó? La alfa 1, ¿no? La cantidad de proteínas totales en el suero es de 6 a 8 gramos, no miligramos, gramos por decilitro. Y de eso tenemos aquí aproximadamente entre 3,2 a 5 gramos es albúmina. Eso representa entre 45 al 55%, entonces es lo que más hay de las proteínas totales. Y luego viene alfa 1 globulina, alfa 2 globulina, beta globulina y gamma globulina. ¿Sí? Y aquí está el patrón electroforético, entonces lo que más hay es albúmina. Y aquí los valores, ¿no? El porcentaje, ¿no? 58 más menos 5. Puede ser menos, un poquito más.
Y ahora viene lo bonito, hablar de la estructura molecular. Entonces, si nosotros nos vamos solamente al enlace covalente, denominado enlace peptídico, que dijimos que se formaba entre el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo funcional amino de otro aminoácido con desprendimiento de agua, hablamos de una estructura primaria. O sea, en la estructura primaria solo hay un solo tipo de enlace covalente. Y este enlace, la conformación hace de que la proteína tenga solamente una estructura lineal. O sea, se ve como una línea. Entonces, son cuatro. ¿Ya? Entonces, cuatro estructuras moleculares. La primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Por favor, atiéndanme porque esto va a ser importante y a veces se confunden y es medio complejo. Ya voy a tratar de aclarar lo más que yo pueda. ¿Ya? Entonces, en la estructura primaria dijimos solamente se ven enlaces. Vamos a ver solo enlaces covalentes. Enlaces covalentes, enlaces peptídicos. Entonces, forma la cadena polipeptídica con estos enlaces, ¿ya? Entonces, miren, las proteínas se caracterizan y distinguen entre sí no solo por la cantidad y naturaleza de los aminoácidos componentes. Cuando decimos no solo por la naturaleza, no sabemos si hay mayor cantidad de aminoácidos esenciales o menor cantidad, hay más histidina, por ejemplo, más prolina, ¿no? Sino el orden. Ahora, ese orden, ¿quién dice o quién ese orden, quién indica a la hora de que se formen las proteínas? Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos determinan quién va a ir primero, qué aminoácido va a ir, quién va de segundo, tercero, o sea, y cuántos aminoácidos van a formar esa proteína. 500, 650, 1000, 10.000, ¿ya? Ahora se organizan en cuatro niveles: estructura primaria, estructura secundaria y estructura terciaria, perdón, estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. En la estructura primaria, como les decía, solo se refiere al número e identidad de los aminoácidos. Si son 50, ¿y cuáles son? Que componen la molécula y el ordenamiento y secuencia de esos aminoácidos en la cadena polipeptídica. Y ya le dije que esto es de tipo lineal. Entonces, la unión peptídica solo permite formar estructuras que lineales. Lineales. Entonces, esta proteína que tenga solo estructura primaria tendrá una estructura lineal, no será ramificada, porque solo tiene enlace covalente. Y hay proteínas que tienen varios polipéptidos, ¿ya? Varias, cuatro cadenas polipeptídicas. Entonces, una cadena puede ser solo lineal, ¿ya? Entonces le dan más o menos, miren así, y el tipo y secuencia de los aminoácidos que forman la proteína son los principales factores determinantes de su conformación, propiedades y funciones. Y la secuencia, como les vuelvo a recalcar, de estos aminoácidos está predeterminada en los genes que controlan la síntesis de cada proteína. Y el enlace que se da es entre el grupo carboxilo y el amino, entonces entre carbono y nitrógeno, porque se da entre el grupo carboxilo de uno y el amino de otro, ¿ya? Y tiene características intermedias entre un enlace simple y uno doble, razón por la cual no permite libre rotación. En consecuencia, esos dos átomos y el oxígeno e hidrógeno a ellos ligados permanecen en un mismo plano. Por eso dimos la estructura primaria solo permite formar proteínas o cadenas polipeptídicas lineal, como si fuera las cuentas o, o cada una de las perlitas en un collar, así más o menos. Miren, por ejemplo, esta es una estructura primaria, es una cadena lineal y es la secuencia de los aminoácidos, está predeterminada ¿por quién? Por los ácidos nucleicos. Ya estos determinan
Y siempre en una, y siempre en una proteína, siempre quedará, miren, un grupo funcional amino libre y un grupo funcional carboxilo libre. ¿Ya? Yo sé que le dije más de 50, pero no entraba, así que es para que ustedes vean una secuencia, ¿no? Aquí, glicina, isoleucina, valina, cistina, ácido glutámico, alanina, serina, leucina, ácido aspartico, arginina, así, ¿no? Prolina, lisina, etc. Pero esa es la forma. Entonces, lineal, no hay ramificación. La estructura secundaria no solo tiene enlace covalente, ya hay otro tipo de enlace. Por ejemplo, enlace por puente de hidrógeno. Entonces, seguimos hablando de una cadena polipeptídica, una cadena, pero que puede estar, que pareciera que está doblada. Y entonces que esa una parte de los aminoácidos se unen entre sí por enlaces por puentes de hidrógeno, por ejemplo. Entonces, la disposición espacial regular repetitiva que adopta la cadena polipeptídica, cadena no dice cadenas, dice cadena polipeptídica, generalmente mantenida por enlace dihidrogenado, puentes de hidrógeno, ¿ya? Entonces se da, este es el enlace covalente, carbono y nitrógeno, pero también puede ser este de acá, con el carbono alfa, con otro. Y pueden montar libremente de modo que los grupos unidos a los carbonos alfa adoptan distintas posiciones en el espacio. Ahora, entre las más importantes es en lámina, laminar, que son estructuras así. La cadena polipeptídica queda como perpendicular una con otra, ¿ya? Y la otra es en alfa hélice. Ya, mire, alfa hélice. Entonces, la cadena se enrolla, es una cadena y se va enrollando de manera que de forma regular alrededor de un eje central, cada vuelta de hélice comprende casi cuatro, o sea, cada cuatro aminoácidos van rotando, cuatro aminoácidos van rotando. Entonces ya tiene otra conforma. Es la misma cadena polipeptídica, pero se va enrollando, entonces ya no es así lineal, ¿no? Se va enrollando. O se pone la cadena polipeptídica en una cadena así, otra se confronta aquí y así sucesivamente. Entonces, en alfa hélice, lámina beta, ¿ya? Y, y otra, lo que le convenga más a la proteína, pero estas son las más importantes. Miren, alfa hélice, cada cuatro va rotando, cada cuatro va rotando. Y estos son los enlaces. ¿Se acuerdan que el agua formaba enlaces por puentes de hidrógeno? ¿Entre quién se acuerdan? Miren, hidrógeno y oxígeno, pero no solo es hidrógeno y oxígeno, sino también enlace por puente de hidrógeno entre, puede ser con el nitrógeno, ¿ya? Y aquí no están compartiendo electrones, es por atracción de sus cargas. Entonces, aquí puede estar más cerca, aquí ponerse más alejadito, pero es una sola cadena polipeptídica. Miren aquí, aquí, o en hoja plegada. Es una sola cadena polipeptídica, como diera vuelta. Aquí el enlace por puente de hidrógeno, igual aquí, aquí, miren. Y obviamente enlace covalente. Muy bien, eso. Seguimos hablando y una disposición al azar, lo que le convenga mejor a, a la proteína, ¿ya? No sigue la cadena un patrón repetitivo como los anteriores y adopta la configuración que termodinámicamente le sea más favorable. Ya, entonces ya hemos visto dos, ahora vamos a ver la... Eh, pero no la tengo. Ya. Vamos a ver la configuración, la estructura terciaria.
La estructura terciaria depende de distintas fuerzas que mantienen plegamientos y acomodaduras de la cadena polipeptídica. Seguimos con cadena. O sea, aparte del enlace covalente, aparte de los puentes de hidrógeno, hay otros tipos de unión. ¿Cuáles son esas? Fuerzas de atracción o repulsión electrostática. Enlaces de hidrógeno entre grupos funcionales de cadenas laterales de restos de aminoácidos. Influencia de restos hidrofóbicos. O sea que aquí un aminoácido con este otro aminoácido ya o no tengan nada en común y se repelen, ¿ya? Y puentes disulfuro, ¿entre quiénes? Entre aminoácidos que tengan uniones disulfuro o azufre. Una de esas es la cisteína. La cisteína es un aminoácido azufrado, ¿ya? Entonces miren aquí, esta es la cadena, una sola, ¿no? La cadena polipeptídica, ¿está bien? Y esta cadena polipeptídica está formada por aminoácidos, aparte de los enlaces covalentes. Aquí, ya, pueden tener uniones por puentes disulfuro. Aquí, este aminoácido había sido una cisteína, este igual, y acá forma enlace. Aquí, miren. ¿Qué más? Enlace por interacciones no polares hidrofóbicas, o sea que hace que se mantengan separados, ¿ya? Lo que les decía. Los que están entre líneas segmentadas, seguramente uno es oxígeno, aquí es nitrógeno por atracción de carga, enlace por puentes de hidrógeno. O puede ser nitrógeno-hidrógeno también, ¿ya? Miren aquí. Y eso mantiene la conformación de la molécula. Esos otros tipos de unión, ¿ya? Esa es la estructura terciaria. Y en la estructura cuaternaria ya no estamos hablando de una cadena, no, son más de dos cadenas. Esta es una sola. Estructura primaria, una sola cadena. Estructura secundaria y terciaria. En la estructura cuaternaria ya no hay una sola cadena polipeptídica, pueden ser más de dos. Aquí miren, otra vez, antes de entrar a la estructura cuaternaria, la estructura igual, es una sola cadena polipeptídica, pero vemos interacciones, pero vemos otro tipo de uniones aparte del enlace covalente. Enlace por puente de hidrógeno, miren, ¿entre quién? Este es un aminoácido, tiene oxígeno y este termina en hidrógeno, aquí se atrae. Aquí hay enlace iónico, interacciones hidrofóbicas, puentes y sulfuro, entonces mantienen de la conformación o la configuración de la cadena polipeptídica estos otros tipos de enlace. ¿Entre quiénes se dan? Entre aminoácidos, ¿no? Ahora, mm, este tipo de estructura dependiendo cómo se vaya a colocar esa cadena polipeptídica, da dos conformaciones, ¿no? Fibrosa y globular. Ya, entonces en la fibrosa las cadenas laterales apenas influyen por lo que son proteínas alargadas muy resistentes e insolubles en agua. Un ejemplo de eso es el colágeno. Y las globulares tienen un plegamiento jerárquico sucesivo hasta formar una proteína esferoidal compacta y soluble en agua. Ah. En la estructura cuaternaria, como les decía, esta se aplica solo a proteínas constituidas por, ¿qué dice? La anterior era una cadena polipeptídica. Está dos o más cadenas polipeptídicas. Por ejemplo, la globina no tiene una cadena, tiene cuatro. ¿Ya?
Y se refiere a la disposición espacial de esas cadenas y a los enlaces que se establecen entre ellas. Entonces ya no es una cadena polipeptídica, debe ser dos o más. ¿Ya? Miren aquí, esta es una cadena, esta es otra cadena, está en diferentes colores. Otra cadena polipeptídica y otra cadena polipeptídica. Ya no es una sola. Y puede haber enlace igual, ¿no? Aquí en esta cadena, si solo tomo en cuenta, puede haber en la cadena enlace covalente, enlace peptídico, pero como tiene una configuración diferente, entonces tiene que tener otro tipo más de enlaces, por puentes, puentes hidrógeno, azufre, iónica, uniones iónicas, eh, hidrofóbicas, interacciones hidrofóbicas, etc. Entonces, diferente. Miren, muchas proteínas contienen dos o más cadenas diferentes de polipéptidos que están sostenidas en asociación por las mismas fuerzas no covalentes que estabilizan las estructuras terciarias de las proteínas. Las proteínas con cadenas polipeptídicas múltiples son proteínas oligoméricas. La estructura formada por la interacción monómero-monómero en una proteína oligomérica se conoce como estructura cuaternaria. ¿Qué significa esto? Lo que les dije más clarito, que están formadas por dos o más cadenas polipeptídicas. En el caso de la hemoglobina, la globina, porque el hemo es la parte no proteica, la hemoglobina es una proteína conjugada que tiene una parte proteica, la globina, y una parte no proteica, el grupo hemo. Entonces, la globina de la hemoglobina, la parte proteica, lleva que se encarga del intercambio gaseoso, ¿ya? Contiene dos unidades alfa y dos unidades beta. Entonces, ¿qué quiere decir? Dos cadenas polipeptídicas alfa, dos cadenas polipeptídicas beta. En total, cuatro, ¿ya? Y aquí una diapositiva, miren, interesante porque nos está aclarando cada una de ellas y nos está mostrando, ¿no? La estructura primaria de las proteínas solamente es una secuencia lineal de aminoácidos. Ya saben que tiene que ser un peso mayor a 6000 Dalton para que sea una proteína. ¿Ok? Y en la estructura primaria solo vemos enlace covalente, una cadena lineal. En la estructura secundaria es la misma cadena polipeptídica, o es una sola, pero puede tener dos configuraciones, principalmente. La alfa hélice, que cada cuatro da vuelta, y una hoja plegada, ¿ya? Aquí donde se plega va a haber enlace, es una sola. La estructura terciaria, y aquí solo enlace por puente de hidrógeno. Aquí, aparte del enlace por puente de hidrógeno, hay enlace por puente de disulfuro entre dos aminoácidos que tengan azufre, por ejemplo. Hay uniones iónicas, hay uniones también por puente de hidrógeno, restos hidrofóbicos, etc. ¿Ya? Entonces, hay otro tipo de enlace que tiene una estructura más compleja, ¿no? Y en la estructura cuaternaria ya no estamos hablando de una sola cadena polipeptídica, estamos hablando de dos o más cadenas polipeptídicas en la estructura cuaternaria. ¿Ya? Dos o más. Ya no es una, dos. Esa es la estructura. ¿Dudas que tengan? ¿Quedó claro? Traté de escoger las imágenes que más se entiendan. ¿Me están escuchando? Sí, 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 doctora. 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 Ok, Sí, se entendió, doctora. ya. Ahora, ¿pudimos cambiar esa configuración de las proteínas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrá cambiar? Sí, Sí, se puede, ¿Sí? por ejemplo, a altas temperaturas. Eso, cambiando, ¿no? Aumentando la temperatura con compuestos químicos, digamos, ¿no? Ahora, con compuestos químicos con altas temperaturas podemos modificar esta estructura, la secundaria
la terciaria y la cuaternaria. Pero el cambio de su configuración espacial, por ejemplo, si es en alfa hélice y cumple la función, así tiene que ser. Pero si nosotros calentando o frente a un agente físico no tiene esta estructura y se convierte en lineal, ya no cumple la función. ¿Me entienden, no? Entonces no nos sirve. Pero, ¿qué mantiene? ¿Qué mantiene? Se desnaturaliza, se rompe la configuración de estas estructuras, pero ¿qué se mantiene? La estructura primaria. Por eso es que nosotros consumimos carne cocida y si podemos nosotros utilizar la proteína, ¿sí o no? Sí, ¿no Sí, es? No como tal, no como proteína como tal. Nada de lo que consumamos como proteína, usted lo va al momento de absorber, se absorbe como proteína porque no es verdad. Sí o sí, en nuestro estómago tiene que digerirse. Entonces vienen las enzimas y tienen que separar enlaces. ¿Sí? ¿Sí o no? Y solo se absorben aminoácidos o máximo dipéptidos. Chiquitito. ¿Se entendió? Entonces, y ojo, ¿no? Por seguridad, no deberíamos consumir claras de huevo crudas, porque pueden estar infectadas con salmonela. Entonces, mejor si las cocemos. O mínimamente, para que se puedan digerir bien, mínimamente en la licuadora. ¿Mm? ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entendió, no, Ya. sí, doctora. Muy bien. Entonces, la desnaturalización consiste en, o se desnaturalizan las proteínas cuando se somete a acción de agentes físicos como el calor, radiaciones, congelamiento repetitivo, grandes presiones, o agentes químicos como ácidos, álcalis, que sean concentrados, solventes orgánicos, por ejemplo, el alcohol. Ya les dije, el alcohol desnaturaliza. Y entonces ustedes creen que si nosotros le farreamos continuamente, todo el tiempo, ¿se pueden destruir nuestras proteínas? ¿Qué dice? Sí se puede. ¿Y en el feto será que pueden interferir cuando se está formando el embrión? Sí, ¿no es cierto? ¿Mm? Ok. Ya. Ok. Entonces, ¿qué rompe? La conformación molecular espacial se afecta, porque, y ya cuando esa desorganización de la estructura hace de que se pierda sus propiedades funcionales naturales la proteína. Por ejemplo, si nosotros necesitamos que sea en beta laminar, así cumple la función, pues, ¿no? O en alfa hélice, o globular, o fibrosa, ¿no es cierto? O por último, que no sea una sola cadena polipeptídica, sino que sean dos, tres, cuatro, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Mire, esta es una proteína nativa y si nosotros lo sometemos a un álcali fuerte, un ácido fuerte, a alcohol o al calentamiento, mire, ¿en qué era? ¿Qué será esta disposición? Es una cadena polipeptídica, ¿no? Pero ¿cuál es su disposición aquí? Hélice. Fíjense, eso, alfa hélice, ¿no? Entonces lo sometemos a, mire, sigue siendo proteína pero ya no tiene esa configuración. Entonces, por lo tanto, ya no cumple la función. Pero nos puede servir para alimento como para que nos dé los aminoácidos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, Sí, sirve. Sí, pues, y además en nuestro estómago consumimos proteínas y sí o sí va a haber ácido, pues. Primero que nada lo va a desdoblar y después viene y atacan las proteínas para que luego a nivel del intestino se puedan absorber en forma de qué. ¿De qué se tienen que disolver? O absorber, perdón. ¿Cómo que tiene que quedar? Amino, Aminoácidos. aminoácidos o dipéptidos. Ya, estructuras pequeñitas. Bueno, esa es la explicación, ¿no? Aquí, miren, se está dando activo.
Aquí tienen otros tipos, miren, de enlace, ¿sí? Y lo que se hace es, cuando hay desnaturalización, entonces solamente me queda la estructura primaria. ¿Ya? Mm, Tendría que ser muy poquito el pH o tal vez mantener una determinada proteína así con una temperatura que no sea muy alta para que vuelva así. Generalmente las neutralizaciones tienden a ser irreversibles. Por ejemplo, si lo caliento, a ver, usted prepare cosa un huevo o haga un huevo estrellado, se coagula la proteína y ya no vuelve hacia atrás, ¿no? ¿O sí? No, no, ¿eh? No, ¿eh? Doctor, Es una una... pregunta. Sí, En el caso del cabello, que sé que está formado de proteína, también sé que, por ejemplo, en las personas que tienen el cabello rizado, es ujú, justamente por esa conformación de las proteínas, ¿no? Esas uniones. Y cuando se lo calienta, se lo puede alisar, ¿no? Pero sí. vuelve a la normalidad. Entonces no, es que no ha desnaturalizado por completo. Pero en cambio, por ejemplo, en el caso de la ovoalbúmina, el calentamiento, el alcohol, lo desnaturaliza por completo. Entonces, una desnaturalización irreversible en ese caso. Porque usted puede tener, mire, tiene la clara, coloca en una sartén, le pone fuego, o puede ser calentado, mismo, ¿eh? Y cuando usted viene a los otros 2 días, lo enfría, lo mete al congelador si usted quiere, pero eso va a seguir así. ¿O no? Cambio irreversiblemente. Entonces, dependiendo. ¿Ya? ¿Ok? Gracias, doctora. Es que en la parte del cabello está interna, ¿no? Internamente. Y hay una capa también de queratina que lo está cubriendo. Es diferente. ¿No? Ok. Ahora, en la clasificación de las proteínas, antiguamente las clasificábamos a las proteínas en proteínas globulares y fibrosas, ¿ya? Y ahora la nueva clasificación es en proteínas simples y las proteínas que están conjugadas o complejas, ¿ya? Ujú. Entre esa albúmina, globulina plasmática, y a su vez se subdividen en pseudoglobulinas o globulinas. Y las proteínas fibrosas, estas tienen las cadenas polipeptídicas y se ordenan paralelamente formando fibras o láminas extendidas, ¿no? Por ejemplo, el colágeno, la miosina, la queratina. Y estas tienden a ser insolubles en agua. Y ahí está la albúmina, que es una proteína, miren, está constituida, la albúmina, la molécula de albúmina está constituida por alrededor de 585 aminoácidos. Y si dice que tiene puentes disulfuro, ¿qué tipo de aminoácido tiene que tener? Ciste, cisteína. Terciario, No, no, cisteína. Y si tiene puente disulfuro, sí, terciario, ¿no? Estructura terciaria. Una cadena polipeptídica, pero terciaria, ¿ya? ¿No? Dos cisteínas. Aquí el punto isoeléctrico de 4,9, entonces el pH de 4,9, la carga es neutra. Eso quiere decir. Donde se sintetiza en el tejido hepático y más o menos representa entre el 45 al 55% de las proteínas del plasma. Ahí había un más menos 5, ¿no? Entonces por ahí llega. ¿Cuáles son las fuentes? La principal es la uroalbúmina, muy similar a nuestra albúmina. Pero ojo, ¿no? Nosotros consumimos uroalbúmina, se digiere y nosotros, después de digestión, se absorbe y después nuestro hígado forma recién su propia albúmina. ¿Se entendió? ¿Sí? No es que nosotros consumamos albúmina y ya tenemos albúmina para siempre. No es así. Nuestro organismo tiene que sintetizar. La leche tiene lactoalbúmina y el suero sanguíneo cero albúmina. Albúmina humana. La función principal es mantener la presión oncótica o coloidosmótica de nuestros vasos sanguíneos. También dijimos
que tiene una unión competitiva con el calcio, se transporta el calcio, controla el pH y transportador de varias De sustancias. bilirrubina. Una, dijimos, de la bilirrubina no conjugada, la que se degrada, es decir, cuando mueren los eritrocitos, ¿no es cierto? Entonces mueren los eritrocitos, la hemoglobina que está en el interior de los eritrocitos es liberada y en el sistema retículo endotelial se rompe el hemo y la globina. El hemo se degrada a biliverdina, luego bilirrubina sale y la albúmina es la que transporta esa bilirrubina no conjugada al ¿Por qué hay hígado. liposolubles? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijo mi niña? Ya me confundía. Es Mm, tóxico la bilirrubina indirecta. Es tóxica toda bilirrubina. La bilirrubina indirecta y por eso pasa al hígado a través de se une a la albúmina y pasa al hígado, donde Exactamente. se va a convertir en bilirrubina directa o conjugada. Conjugada o hidrolizada. Si es hidrolizada, ya no pasa nuestras membranas celulares. No se olviden que nuestras membranas celulares son liposolubles, ¿eh? Y la bilirrubina indirecta es justamente liposoluble, ¿eh? Ok. Entonces, miren, un montón de funciones en la albúmina. Por eso cuando hay tremendo problema, cuando una persona está postrada en la cama y no se alimenta adecuadamente, a ese hay que o paquetes globulares principalmente por la parte albina o le colocan albina. Porque lo primero que hace, se encharca, se dematiza, ¿no? Y bueno, mire, la albúmina crea un 75-85% de la presión oncotial. ¿Mm? Y entonces, aparte de saber, aquí un poquito, ¿no? Aquí me da términos, con decimales yo les daba otro que eran de 6 a 8, ¿no? Ya esto no había como lo cambio, pero habían datos importantes, por eso lo puse. Ya de 6 a 8 y aquí de 3,2 a 5, ¿no? Gramos por decilitro aproximadamente, que varía así o sí de uno a otro. Entonces les estoy corrigiendo para que ustedes ahí lo anotan, lo que le he vuelto a dar, ya para que no se confunda. Y sí o sí tenemos que medir proteínas totales y albúmina. ¿Mm? Miren, los valores normales varían y depende del método de que es medido. Depende también del reactivo, van a ver ustedes que varía un poquito. No tiene que ser grandes variaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando la albúmina se eleva? O sea, no se eleva, perdón, se excreta cuando no debería. O sea, cuando hay un problema, ¿no? ¿Qué sucede? Una causa que se elimine completamente, que no debería haber proteínas en orina. Entonces puede producir el síndrome nefrótico. Caracterizado el síndrome nefrótico se caracteriza por una edematización generalizada. ¿Ya? Eso se llama NASAC. Interesante el temita, ¿no? Y bueno, como les decía, actualmente se clasifican en proteínas simples y proteínas conjugadas o complejas. Las proteínas simples no tienen nada más que, aquí no me indica qué tipo, si es fibrosa, si es globular, sino si está solita o está unida a otra molécula que no sea proteína. ¿Ya? Aquí, en esta clasificación. La albúmina va sola, pero es estructura terciaria, no sé, histonas, globulinas, protaminas, escleroproteínas. Entonces están constituidas solo por aminoácidos. ¿Ya? Y hay otras proteínas que están conjugadas porque presentan la proteína y también otra estructura que no es proteica, se llama grupo prostético, ¿no?
Una de ellas es, por ejemplo, la hemoglobina, ¿no? Globina es la proteína y el hemo es la parte no proteica, que cuando se degrada el hemo es lo que forma la bilirrubina. Entonces, ejemplo, nucleoproteína, glucoproteína, fosfoproteína, cromoproteína, lipoproteína, metaloproteinasa, etc. Bueno, ustedes me van a complementar todo lo que es de la hemoglobina, ¿ya? ¿Ok? Es que es importante y no lo he puesto aquí porque ustedes ya lo ven en fisiología también, para no ser redundante, pero hay. Ahora de los carbohidratos, cuando ustedes estudien, van a ver las funciones que no solamente la función, no es solamente que produce energía o que otorga energía. Los carbohidratos, si bien son importantes en que a partir de la degradación de esos carbohidratos, nuestro organismo genera energía, pero hay más funciones, ¿no? ¿Se acuerdan? Eran marcadores en la célula, porque habían carbohidratos unidos, ¿no? Ya enviaban señalizaciones. Ojo, ¿no? Son carbohidratos también, en los glóbulos rojos se encuentran moléculas, ¿no? ¿No es cierto? ¿Sí? Que son los antígenos, ya. Y otra función, ¿se acuerdan? Cuando vimos, había un anticoagulante natural, que era un ¿La carbohidrato heparina? complejo, la heparina. Y habían otras estructuras importantísimas también, denominadas glucosaminoglucano. ¿Y cuál era su función? Lubricantes, ¿no? Daban flexibilidad, ¿sí? Al tejido donde se encontraban. ¿Ya? Entonces, eso no se van a olvidar, las funciones también son importantes. Y de eso no podemos obviar ni olvidar. Entonces, ya hemos visto carbohidratos, ya hemos visto lípidos y vimos proteínas. La siguiente semana, esperemos que no haya nada que evite que... Les cuento que sus exámenes están corregidos hace harto, pero no sé, por una u otra causa, se nos cruza todo. Entregarles para que vean sus exámenes y entren con nota, ya sabiendo. Hay notas muy buenas, es una alegría para mí, pero hay notas también malas que no estudian. Está la oportunidad, son 5 temas que vamos a avanzar para el segundo parcial, es un tema fácil, ¿ya? Entonces nos queda enzima y nos queda ácidos nucleicos. Así que yo calculo, tenemos fecha el 4 para hacer el práctico, que ya está todo avanzado para el práctico, no hay problema. Y creo que les di fecha para el segundo parcial, no recuerdo si es el 22 tal vez, ¿me El corrige? 11 dijo. El 11 de octubre. Ah, ya, entonces el Sí. 22 debe ser para citología. Sí vamos a avanzar, se avanza. Entonces, ácido nucleico necesita una clase y aminoácido una. Entonces, haciendo en la mañana y en la noche, llego a avanzar. Entonces, en la mañana avanzo con todo, A, C y F, y ya en la noche hacemos un grupo igual como ahorita, el viernes en la noche, para que todos entren y terminemos el tema. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, ¿hay dudas, jóvenes y señoritas? ¿Hay dudas? Doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Será que las clases podrían ser los sábados en la noche? Pasa que, por ejemplo, yo paso parasitología en la noche y no me da para llegar, digamos, a su clase. No sé si los sábados lo podría modificar en la noche. ¿Qué pasa? Que el sábado creo que hay hartos que tienen actividades, pero intentaré. Voy a ver si que me están prestando este Zoom para que puedan entrar todos. Preguntaré si no tienen alguna actividad, ¿ya? Ya, Es gracias, que si doctora. se han dado cuenta no se ha cortado, ¿no ves? Ahora estamos haciendo de continuo, ¿sí? Estamos haciendo de continuo, ¿no ves? Y Sí. no se cortó porque estoy con un Zoom prestado. Y pueden ingresar hasta Doctora, 300. ¿de qué temario es el segundo parcial?
Carbohidrato, lípido, proteína, enzimas y ácidos nucleicos. Esos cinco. Doctora, ácido nucleico faltaría, ¿no? ¿Perdón? ¿Cómo? Ácido nucleico dijo que faltaría, ¿no? Nos falta, ajá, para avanzar. Sí, sí. Para avanzar sí nos falta ácidos nucleicos y enzimas. Ya han visto un poco de enzimas, pero yo voy a completar. ¿Algo más? Doctora, ¿puede pasar los temas, por favor? Doy todos los temas. Ya les voy a pasar. Está bien, voy a pasar. Gracias, Al- doctora. ¿Algo más? Deberían, pero estudiar más libros. ¿Ya? Bueno, jóvenes y señoritas, entonces si no hay más consulta, damos por finalizada la clase y nos vemos la siguiente semana. ¿Ya? Que estén bien, pónganse a estudiar. Bueno, Saludos, doctora, cuídense. Hasta gracias. luego, hasta luego, Hasta hasta luego, luego, doctora. hasta luego, hasta luego.